En esta situación de infecciones urogenitales no hay mucho que decir, es básicamente recordar algunas cosas muy puntuales y sobre todo una situación muy especial, esta glomerulonefritis posinfecciosa. Lo que quiero es que no se equivoquen en el examen, ¿ya? Por si acaso, la gran mayoría de las cosas que les digo, cuidado con esto, muchas de esas yo sí me he equivocado, ¿eh? Y justamente por eso me consta que uno se puede equivocar, ¿ya? Entonces, es importante hacer algunas diferencias, eso es lo que quiero ver ahora. Miren, cuando hablamos de glomerulonefritis posinfecciosa, nos está indicando de que hay varios agentes infecciosos que pueden causar glomerulonefritis, no es uno solo. Ya, el más común, el más estudiado y el que más frecuentemente enfrentamos probablemente sea la postestreptocócica, eso es otra cosa. ¿Qué estreptococo es? Claro, o sea, piógenes, ¿no es cierto? Estreptococo piógenes. Esa es la más frecuente, ¿ya? Esa es la más frecuente. Habrá otras glomerulonefritis posinfecciosas, ¿ya? Que también te podrían provocar daño glomerular, ¿ya? Algunos incluso por mecanismo inmunológico, ¿ya? Otros no necesariamente por infección directa, ¿ya? Pero lo que nos interesa es esta que está acá, la glomerulonefritis postestreptocócica. Y cuidadito, el nombre lo dice postestreptocócica, o sea, después de. Eso sirve para que ustedes diferencien, porque hay preguntas que les dicen, tiene una infección a nivel de garganta y está haciendo hematuria. Ajá, eso es glomerulonefritis postestreptocócica. No lo es. La postestreptocócica se presenta después. Hay una patología que se presenta en el momento y no es glomerulonefritis postestreptocócica. Básicamente eso es lo que quiero que diferencien ahora, porque lo demás es una situación sencilla. Vamos a ver. No. Así es. Por depósito de IgA. ¿Ya? Así es. Ese es. La enfermedad de Berger. Ajá, así se manifiesta. ¿Ya? Miren, decimos postestreptocócica posinfecciosa porque miren todo lo que puede estar asociado, desde virus, parásitos incluso, ¿ya? Y bacterias obviamente, pero la que más interesa es esta, estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ya? Estreptococo beta hemolítico del grupo A. O estreptococo piógenes, a eso le llaman postestreptocócica, pero como su nombre lo indica es después de la infección, no puede ser en el momento. Y aquí está justamente eso. Glomerulonefritis postestreptocócica tiene que haber luego de la infección un periodo de latencia, ya que puede variar. Miren, cuando el foco es faringio, ¿ya? O sea, ha habido una faringoamigdalitis purulenta con pus, ya lo que se espera más o menos es de 6 a 10 días. No se presenta en el momento. No es concomitante. Ya pasó el cuadro y se espera más o menos ese tiempo. Y cuando el foco es cutáneo, porque saben que el estreptococo piógenes también puede causar infecciones en piel, 2 o 3 semanas después se puede presentar. Pero no es a la vez. Cuando la hematuria coincide con la infección, cuidadito con poner postestreptocócica, se está refiriendo a esto de aquí, ¿ya? A la glomerulonefritis por depósito de IgA. ¿Ya? Enfermedad de Berger también si quieren llamarle, ¿ya? Pero no es un cuadro infeccioso propiamente. Entonces, para hacer el diagnóstico habrá, en la postestreptocócica habrá criterios de diagnóstico que más que estar juntando les tiene que servir de orientación para que ustedes puedan asumir si eso no es, ¿no? Una de las cosas que se debería intentar hacer es cultivar estreptococo beta hemolítico del grupo A, o sea, ¿no? Un hisopado faringio, por ejemplo, o si es que todavía hay una lesión cutánea, intentar aislar para decir, porque ¿qué tal aíslan estafilococo? Entonces quiere decir que no es. Será una posinfecciosa, pero no es postestreptocócica. Hay que intentar aislar. A eso se refiere el primer criterio. Lo mismo es ver las antiestreptolicinas. ¿Ya? Incluso durante el proceso renal puede incrementar la titulación. Entonces hay que pedir. ¿Ya? Hay que pedir. Y hay que evidenciar, si es que se puede, ese descenso que es por un tiempo de la fracción C3 del complemento, que a veces se presenta y luego se va a normalizar. Se dice que 2 por lo menos de estos 3 les va a orientar netamente el diagnóstico, pero ustedes clínicamente pueden sospechar también, ¿no? Por ejemplo, si está definitivamente demostrado que tenía un foco amigdaliano purulento, lo más probable es que sea estreptococo piógenes. Y si al cabo de más o menos 10 días, una semana, un poco más, ha habido un cuadro de hematuria, un síndrome nefrítico, fácilmente uno puede asociar, ¿no es cierto?
No necesariamente va a estar esto ahí. Sí, baja. A ver, vamos a ver, miren. Las preguntas pueden ser tan simples como esta, que dice niño pálido, con párpados hinchados y orinas cargadas. Padres refieren antecedente de cuadro faringoamigdaliano. Antecedente. No dicen que está. Antecedente de cuadro faringoamigdaliano 15 días antes. Bien claro. O sea, ya pasó. Tratado médicamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí no les dan nombre y apellido, les dan nombre nada más. Es una glomerulonefritis. Puede ser una pregunta tan sencilla como esta, y ahí sí no tendrían que dudar nada, ¿no? Porque el enunciado es bastante preciso. ¿Ya? Esta pregunta nos ayuda en algo, ¿ah? Miren, dice que enfermedades no supuradas significa sin la presencia de la bacteria en ese momento, pueden aparecer después de una infección local producida por Streptococcus pyogenes, Streptococcus betemolítico del grupo A. Al mirar las alternativas, uno podría encontrar escarlatina y decir, pero si escarlatina también tiene que ver con el Streptococcus betemolítico. Y sí tiene que ver. ¿Pero qué dice? Producida, ¿dónde está? Después de una infección. La escarlatina se produce durante, no se produce después. ¿Ya? Entonces, por esa situación no hay que considerar escarlatina. ¿Cuál sería? La glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática. Fiebre reumática también ya no vemos, ¿ah? Ya no vemos. Es más, por eso que han dejado de preguntar incluso en los exámenes, porque ya no se ve los criterios de Jones, los mayores, menores, ¿no? Ya no se ve. Ya no se ve. Pero esa es la alternativa. Solo para darse cuenta que también, acuérdense, la escarlatina, a diferencia de estas dos que se presentan después, la escarlatina se presenta durante. Y aquí está la pregunta que les digo. Varón de 17 años, pregunta examen, ¿ah? Varón de 17 años, consulta por hematuria. Exactamente, no sé a qué se refiere con hematuria total. ¿Ya? Pero bueno, hay que seguir de largo. Hematuria total dice a repetición. Desde hace un año, a veces se desencadena por la ocurrencia de faringoamigdalitis. Si uno es muy apresurado, lee eso, lo relaciona y dice esto debe ser una postestreptocócica. Les da presión arterial, el examen de orina dice que hay bastantes hematíes, la creatinina está normal, les dan valores de antistreptolicinas. Esto se llama unidades TUF, ¿no? Así se mide. Hemoglobina, les dicen que el urograma excretorio es normal. Complemento, dice cuál es la posibilidad diagnóstica. Todo esto, uno podría decir, esto debe ser una postestreptocócica. Claro que sí, porque hay hematuria y coincide con... No, pero cuidadito, dice coincide, no dice después. Además dice a repetición. O sea, se presenta una vez, al cabo de otro tiempo otra vez y otra vez. Y para colmo dice algunas o a veces se encadena por ocurrencia de faringoamigdalitis. Quiere decir que a veces no. ¿Ya? Cuidado, esto no es una, aunque parece, no es una postestreptocócica. ¿Qué es? Es nefropatía por IgA. ¿Ya? Entonces, ese es el cuidado que les pido. No estamos para estar regalando preguntas, tenemos que acertar, ¿ya? Y a veces estas cosas pueden decidir. Es muy probable, es muy probable. Este examen es de nuestro medio, es de un examen de residentado, tomado en San Marcos, cuando tomaba cada universidad por separado, ¿ya? O sea, pero de verdad no sé exactamente a qué se refiere total. Debe de ser hematuria macroscópica probablemente. Ya, entonces, tener cuidado. Miren, cuando uno revisa glomerulonefritis IgA y es un poquito observador, fíjense lo que dice. Dice, es frecuente la asociación de los brotes de la enfermedad con infecciones de vías respiratorias y esfuerzos físicos. La hematuria suele coincidir con la infección. Bien claro, suele coincidir. En el caso de la postestreptocócica es después de pasada la infección. Esto incluso, la pregunta y lo que estamos mirando en este momento no pertenece a patología infecciosa, pero dada su similitud era importante hacer la diferencia. Cuando dicen faringoamigdalitis infecciosa se refiere a esto, ¿no es cierto? La purulenta. Tiene que haber pus en esas criptas. ¿Ya? Generalmente la persona viene en un estado séptico. ¿Han tenido faringoamigdalitis alguna vez de este tipo? No es nada agradable, ¿ah? Da fiebre, escalofríos, postración, dolor. Hay un mal estado general, porque es una sepsis. Estos son abscesos. ¿Ya?
No es de esas personas que vienen y dicen me duele y debo de tener, o para la infección de la garganta y uno le pone amigdalitis. No, o sea, uno tiene que ver esto, ¿ya? Y cuando esto no se trata bien puede desencadenar esta otra cosa, ¿no? Que ya no se ve también mucho. La fiebre reumática ya no se ve casi. Y la fiebre reumática ya no se ve por una situación del uso indiscriminado de la penicilina. Eso es lo único quizá que ha tenido de positivo. Ya no se ve, ¿no? Y qué bueno que ya no se ve. De los siguientes gérmenes, señalar cuál es el que con más frecuencia está implicado en las infecciones urinarias en la infancia. Aquí ya no necesitamos hacer mayor teoría. Cuidado, y que quede claro, ya para cerrar esta situación. Infecciones urinarias en la infancia, en el adulto, en la gestante, en el anciano, en el posttransplantado, en el intrahospitalario, lo que quieran es E. coli. O sea, no cambien ese concepto por la característica de la pregunta. Para todos es E. coli. Que habrá E. colis con patrones de resistencia diferentes dependiendo del lugar, es posible, ¿ya? Pero es E. coli, ¿ya? E. coli encabeza la lista. Cuando ustedes ven las revisiones se habla de 95%, incluso algunas series, comparado con otros agentes patógenos, ¿ya? Entonces, acá dice en la infancia. ¿Y por qué les coloco esto? Porque cuando uno a veces, está bien, uno lo conoce, pero no le ha dado el acuñamiento, lo que le llamamos así final, les ponen la pregunta y uno se pone a pensar, ¿qué podría ser? ¿No? ¿Y qué pasaría si aquí, por ejemplo, les ponen parásitos, les ponen oxiurus? Les aseguro o les induce error. Les induce error, pero no, es E. coli, ¿ya? Y siempre va a seguir siendo E. coli, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Hay un grupo nada más que se diferencia de los demás, y también ya lo hemos comentado varias veces, adultos mayores con patología prostática, peor aún si han sido sometidos a manipulación de vías urinarias y tienen sonda permanente, ahí incrementa mucho Enterococcus fecalis, ¿ya? Pero para todos los demás es E. coli, ¿ya? Posttransplantados, inmunosuprimidos, si le dicen en el paciente con VIH, también es E. coli, ¿ya? Entonces eso a tener en cuenta. Claro, en ese grupo de ancianos, o sea, no en todos tampoco, claro. Aquellos que tienen esa patología prostática y son sometidos frecuentemente, ¿no?, a manipulación de vías urinarias. Eso es importante recordar, porque lo demás también lo conocen, ¿ya? Hay que recordar que al inicio es más frecuente las infecciones urinarias en el sexo masculino, ¿ya? Pero según se vayan colonizando en el tiempo, ¿ya?, adquiriendo una flora ya diferente, ya por situaciones de longitudes de la uretra, pasa a ser un poco más frecuente en el sexo femenino, ¿ya? Ese punto de quiebre más o menos es los 2 años, que también tiene que ver no con falta de higiene, sino con mala técnica de higiene, ¿no? Mala técnica de higiene, entonces las niñas están con más predisposición ya a esa edad. Pero igual, un niño menor de 5 años con infección de tracto urinario, si es un episodio aislado y hay un factor de riesgo identificado, en copresis, por ejemplo, es un factor de riesgo, ¿ya? Si hay un factor de riesgo identificado, no hay mayor problema. Pero si la cosa no está clara, hay que estudiar vías urinarias, porque eso puede acabar con reflujo vesiculoteral, puede acabar con insuficiencia renal y llevar a cosas más serias, ¿ya? Que sea más común no significa que deba de haber cantidades, ¿ya? Esos son los pequeños detalles. Lo demás, como les digo, ustedes ya lo han visto. Justamente aquí nos hacen una pregunta, dice sobre la infección urinaria. No es cierto. Dice, es la enfermedad genitourinaria más frecuente de la infancia. La etiología más frecuente son los gram negativos y dentro de ellos E. coli. ¿Es más frecuente en el sexo masculino después de los 2 años? No, es más bien antes de los 2 años, ¿ya? El otro dice, en el periodo neonatal es más frecuente en los varones, eso sí es verdad, ¿ya? Los adenovirus producen la cistitis hemorrágica, eso es que sirve para añadir. ¿Qué significa? Cuando ustedes vean el término hemorrágico, cistitis hemorrágica, conjuntivitis hemorrágica, es adenovirus. Tiene esa característica de producir lesiones, ¿ya?, que se describen así. La conjuntivitis hemorrágica, por ejemplo, ¿dónde se puede adquirir? Eso se adquiere, está descrito en los buses de servicio público. Viajan tomados del pasamano, ¿ya? Y si por ahí otra persona ha dejado ahí el virus, que resiste bastante tiempo, después se frotan el ojo y ya fueron, ¿ya? Entonces hay que tener cierto cuidado.
Y es una conjuntivitis, como su nombre lo indica, no es que chorree sangre, sino es tan hiperémico, ¿ya? Uno mira, pareciera que hubieran lijado las mucosas, está totalmente congestionado, ¿ya? Y en el caso de la cistitis sí pues puede producir hematuria franca, ¿ya? Es un cuadro viral, va a remitir por sí solo al cabo de unos días, pero mientras remite es bastante molestoso. Los adenovirus tienen esa característica, cistitis hemorrágica, conjuntivitis hemorrágica. Mientras lo que no es claro aquí, mejor dicho, no está bien, es que sea más frecuente pues en varones pasados los 2 años. A lo revés sí podría ser, ¿ya? A lo revés sí podría ser. Muy bien. TORCH, otro de los temas que tenemos que recordar, ¿ya? Esto también se detalla mejor en la parte pediátrica, pero hay algunas cosas muy puntuales, sobre todo con la idea de que aclaremos algunas ideas. No es tanto aumentar datos, ¿no? La idea es aclarar algunas cosas. ¿Qué cosa recordar de TORCH? Una de las cosas es que ustedes deben de pensar en TORCH tanto en la vida práctica como en un examen, como una posibilidad por lo menos, cuando ustedes tienen ictericia precoz. ¿Ya? Ictericia precoz en el recién nacido, desde el punto de vista infeccioso, sepsis o TORCH, una de las dos. La sepsis neonatal también te puede producir ictericia precoz. Las otras causas son las otras causas, pero desde el punto de vista infeccioso son las dos cosas que hay que considerar. Ya es básicamente eso, la primera lámina, ¿ya? Para tener en cuenta como una posibilidad ante la presencia de ictericia precoz. Cuando hablamos de TORCH, si bien es cierto, el término tradicional hace referencia a toxoplasma, a rubiola, citomegalovirus y herpes, ¿ya? Quizá estos dos que están acá son, podríamos decir, los más representativos, es decir, citomegalovirus y toxoplasma, ¿ya? Son los más representativos porque también tienen cosas similares. Y así como tienen cosas similares, también hay forma de poder diferenciar. ¿Ya? Vayamos en orden. Cuando hablamos de citomegalovirus, este virus infecta de forma más frecuente de lo que nosotros podríamos imaginar. Tanto así que se considera la causa más frecuente de infección congénita. Muchos se infectan, la mayoría asintomático, la gran mayoría asintomático, uno que otro desarrollará síntomas. ¿Ya? Es bastante prevalente la infección cuando hablamos de citomegalovirus. ¿Ya? En el caso de toxoplasma varía un poco. Durante la primera mitad del embarazo, o sea, podríamos esto generalizar, a inicios del embarazo, incluso si se quieren, si es que existe una infección activa por citomegalovirus, podría ocasionar estas manifestaciones en el feto en el momento, obviamente, que ya haya terminado de formarse. Miren, corioretinitis, que se va a parecer al caso del toxoplasma, porque el toxoplasma también produce corioretinitis. Entonces, esas dos cosas es común, acuérdense. Calcificaciones, que también se producen calcificaciones en la toxoplasmosis, pero ya se puede ir diferenciando. Las calcificaciones del citomegalovirus es generalmente alrededor de los ventrículos, mientras que en el toxoplasma es a nivel de ganglios basales o en todo caso difuso, pero no es alrededor de los ventrículos. ¿Ya? Pero ambos tienen lo mismo. Y aquí hay una diferencia que sí, obviamente, es más o menos uno el opuesto del otro, al menos en aspecto. En el caso de citomegalovirus hay microcefalia y en el caso de toxoplasma más bien hay hidrocefalia. Cabeza pequeña, cabeza grande. ¿Ya? Y como es una tetrada, las características de toxoplasmosis, ya le agregamos convulsiones, acuérdense. Que dicho sea de paso, no es todo lo que produce toxoplasma. Cuando ustedes ven las características clínicas que puede ocasionar, van a encontrar hepatosplenomegalia, van a encontrar ictericia, van a encontrar un montón de cosas, pero nada de eso es específico. Lo que quizá caracteriza a manera diferencial es esto que está aquí, la tetraesabin. Así se llama ese conjunto de datos: corioretinitis, calcificaciones que no son periventriculares, sino más bien son difusas, o en todo caso más o menos por donde están los ganglios basales, la hidrocefalia y convulsiones. En el caso del citomegalovirus también produce corioretinitis, también calcificaciones, pero periventriculares, y en lugar de hidrocefalia es microcefalia. Entonces hay que reconocer esas dos cosas. ¿Qué más? Cuando esa infección activa por citomegalovirus se da ya pasado las primeras instancias del embarazo, es decir, aquí de forma general lo dicen en la segunda mitad,
que dicho sea de paso es lo más frecuente, o en otras palabras, es poco frecuente que haya afectación al inicio de la gestación. Felizmente lo más frecuente es al final. Es por ello que la mayoría de los infectados, casi todos, nacen asintomáticos. Ya no muestran mayor problema. Pero sí en el tiempo puede haber una hipoacusia neurosensorial y bilateral. Y esta hipoacusia también puede pasar desapercibida, por una sencilla razón. Las personas se van habituando a lo que perciben, van adecuando su organismo a lo que perciben. Entonces, de repente, con esa audición disminuida, esta persona, en el tiempo, en los años, ha ido adecuando a lo que puede percibir y vive tranquilo, ¿ya? Porque no es sordera, es hipoacusia. Eso hace de que pase desapercibido la mayoría de las veces citomegalovirus. Si, por ejemplo, nosotros nos hiciéramos serología para citomegalovirus, yo estoy 100% convencido, todos tienen serología positiva, ¿ya? Eso es infección nada más por citomegalovirus. O lo adquirieron de repente desde el momento del nacimiento, o probablemente porque hay otras formas de transmitir también en el tiempo. Ya, pero es muy prevalente, la seroprevalencia es alta. Cuando hablamos de toxoplasmosis, aparte de esa tetrada de Sabin que ya hemos comentado y que se da cuando la infección ocurre en el primer trimestre por primera vez, en otras palabras, tiene que ser primoinfección para que esto suceda, o en otras palabras, si la mujer ya estaba infectada con toxoplasma en el momento que se embarazó, ya no le va a pasar absolutamente nada. Para que se dé la tetrada de Sabin, tiene la mujer que llegar al embarazo libre de la infección. Y en el embarazo, infectarse, ¿ya? Y todavía en el primer trimestre. O sea, tiene que reunir muchas condiciones para que eso suceda, para que pueda darse eso. Por lo tanto, tampoco es muy frecuente. Lo más común cuando se producen manifestaciones clínicas es la corioretinitis. O sea, no siempre existe como tetrada. Lo más común es la corioretinitis. Por eso, si ustedes revisan los bancos de preguntas de exámenes de hace ya algunos años, por ejemplo, hay una pregunta que les dice: el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, ¿con cuál de los siguientes exámenes lo desarrollaría? Y la respuesta es fondo de ojo. No sé si lo han revisado. Van a encontrar una pregunta así. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere justamente eso? Como lo más común es corioretinitis, uno podría hacer fondo de ojo, ¿ya? Lógicamente, la manera de diagnosticar, la forma correcta es mediante serología. Hay que hacer serología, ¿ya? Miren, cursa de modo silente, a pesar de que puede estar ahí la corioretinitis. Por eso es que todo recién nacido que está infectado debe de recibir tratamiento. No es así en el citomegalovirus, toxoplasma sí. Todo infectado debe de recibir tratamiento por lo menos un año. ¿Y con qué se hace el tratamiento de la toxoplasmosis? Con pirimetamina más sulfadiazina. No sulfadoxina, porque sulfadoxina es antimalárico. Sulfadiazina, cuidado que se equivoque, ¿ya? Cuidado que se equivoque. Sí, claro. Espiramicina se puede usar en gestantes, sí. Ahora, si son de más edad, también a partir de los 2 meses se puede usar cotrimoxazol solo. Antes no, porque si usan antes, también se ha relacionado con carnísterus. Desplaza a esa bilirrubina que ya está conjugada, la deja libre nuevamente. De los 2 meses para adelante pueden usar cotri, antes no. Bueno, claro, el uso de pirimetamina y sulfadiazina produce depresión de ácido folínico. Ese es un gran problema. Tienes que dar también ácido folínico. Folínico, no ácido fólico, ácido folínico. El ácido fólico está bien, lo que pasa es que no se transforma en ácido folínico. Si tú das ácido fólico, sigues aumentando el ácido fólico y no sirve para nada. O sea, necesitas ácido folínico. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tienen que acordarse? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de infección? ¿Ya? Hay una forma muy práctica y al final eso es lo que hoy está vigente. Ustedes saben que la inmunoglobulina G pasa la barrera placentaria. Y como pasa la barrera placentaria, pedir inmunoglobulina G no tendría mucho sentido. A un recién nacido yo le pido inmunoglobulina G y si me sale positivo, no sé si es porque está infectada o es porque la mamá le ha dado anticuerpos ya formados, ¿no? Por ejemplo, si una mujer a los 8 años de edad se infecta con toxoplasma, por lo tanto no le pasa nada, llega a la mayoría de edad, 25 años, tiene su primer hijo,
Como ya tiene desde los 8 años de edad la mujer sus anticuerpos contra toxoplasma de tipo IgG, por la placenta le pasa a su recién nacido. El niño nace con IgG, entonces no hay forma de diferenciar. Pero la IgM que no pasa la barrera placentaria, eso es lo que nos sirve para diagnóstico. Si tú le detectas IgM a un recién nacido, esa inmunoglobulina M es del recién nacido, no puede ser de la mamá, porque la IgM no pasa la barrera placentaria. Entonces, encontrar IgM específica en un recién nacido indica infección, ¿ya? Por eso es que cuando piden TORCH, está justificado en los recién nacidos, no en los adultos. Pero yo les aseguro, van a encontrar, en adultos están pidiendo TORCH, no sé para qué. No tiene sentido. TORCH, por definición, es de neonatos, ¿no es cierto? Pero no sé por qué piden para adultos. Bueno, entonces más o menos la cosa es así. Hay que diferenciar bien estas dos posibilidades, ¿ya? Cuando hablamos en general de TORCH, habíamos dicho, hablamos de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes, ¿ya? Algunos prefieren decir incluso, algunos autores están modificando eso, T de toxoplasma, ya no TO, sino T nada más, rubiola, citomegalovirus y herpes, y esa O, otros, porque están agregando un comportamiento parecido, otros que no estaban considerados, sífilis, VIH mismo, herpes, no, herpes ya estaba considerado, ¿ya? O sea, hay varios agentes que están siendo considerados, pero clásicamente es esto que está acá, ¿ya? Clásicamente es esto que está acá. Y aquí está lo que les dije, en el recién nacido, detectar IgG, paso de anticuerpos transplacentarios, la mayoría de las veces. Pero si yo detecto, bueno, el IgA también puede servir, ya, pero no es de uso rutinario. Entonces, el IgM es lo que más usamos. IgM en un recién nacido representa anticuerpos del recién nacido, no puede ser de la mamá, porque no pasa la barrera placentaria. Por lo tanto, IgM positivo, diagnóstico de infección, ¿ya? Y en el caso de toxoplasma, niño infectado debe de recibir tratamiento. Esto es lo más común y ahí más o menos hay que centrarnos. Ahora, la transmisión aquí es vía transplacentaria la mayoría de las veces, ¿ya? Por eso es que en el primer trimestre se puede producir, por eso es que cuando se da a inicios de la gestación hay hasta malformaciones, pero también podría ser tan tardío como en el momento del parto, y obviamente ahí ya no va a haber malformaciones, simplemente se va a infectar la persona. Podría ser contacto con fluidos infectados, ¿no? En el momento de pasar por el canal del parto, o incluso por lactancia materna en algunas circunstancias, hablando en general del TORCH. Entonces, para que se produzcan las lesiones y para que éstas puedan o no tener grados de gravedad, no sé si el término suena, o formas de gravedad, ¿ya? O más o menos grave, como quieran, va a depender de algunos factores. Uno de ellos, la edad gestacional. Si es al inicio de la gestación, obviamente más chance de que haya malformaciones. Si es tan tardío como en el momento del parto, obviamente ya no hay nada, ¿no? Simplemente hay una infección, ¿ya? Y también va a depender mucho de si es primoinfección o la persona, en este caso la gestante, ya tiene anticuerpos formados. Ya, en el caso de toxoplasma, cuidadito, debe de ser primoinfección necesariamente. Primoinfección significa que por primera vez se va a infectar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una abortadora habitual, porque el toxoplasma adquirido a inicios de la gestación puede terminar en aborto. Eso es lo peor que puede suceder. Una abortadora habitual, ¿le podrían echar la culpa a toxoplasma? Imposible. Tendría que tener en cada gestación una primoinfección, y por definición primoinfección es una sola vez. Uno nace una sola vez y se muere una sola vez, no puede nacer varias veces durante su vida. Una primoinfección es una sola vez. En el mejor de los casos podrían decir, tu primer aborto demostrado por toxoplasma, pero el segundo ya no puede ser. Entonces, intentar explicarle a una gestante y decirle, te he pedido IgG y ha salido positivo para toxoplasma, toma tu tratamiento y se va a solucionar tu problema, es ser muy ligero, o sea, no estamos orientándole bien, ¿ya? Entonces, cuidado, tiene que ser primoinfección, y eso es valedero casi para la mayoría, si es que queremos que cause problemas. Lo mismo en la rubiola, les puedo adelantar. Si la mujer ya tuvo rubiola generalmente cuando era todavía niña, ya tiene anticuerpos, ya no va a volver a ser rubiola porque una sola vez en la vida se hace, entonces no tiene mayor problema, ¿ya? O sea, tiene que suceder esto durante el embarazo, ¿ya? Es un principio importante. Entonces, el abanico de posibilidades clínicas es muy variado, desde niños totalmente asintomáticos, infectados, pero totalmente asintomáticos, pasando por aquellos que tienen manifestaciones un poco inespecíficas, ¿ya? E incluso algunos con retardo de crecimiento intrauterino o algunos pretérmino también,
O algunos muy inespecíficos como hepatosplenomegalia. Hepatosplenomegalia es muy inespecífico, pero nadie va a decir que este niño está sano, ¿no? Tiene su afectación, pero esa afectación, las manifestaciones son muy comunes a varias posibilidades. O algunas cosas ya más específicas como las corioretinitis, que pueden ser no muy graves o algunas veces ya más complejas, ¿ya? O microcefalia o hidrocefalia, dependiendo. O sea, es amplio lo que puede dar, ¿ya? Pero asintomáticos la mayoría, ¿ya? La mayoría. Las calcificaciones habíamos comentado, había que diferenciarlas. Cuando son difusas o a predominio de ganglios basales es toxoplasma, y cuando es periventricular es citomegalovirus. ¿Ya? Esa diferencia es importante hacerla, ¿ya? Es importante. Toxoplasma. Siempre se le ha culpado al gato, ¿no es cierto? Ya, lo que pasa es que el gato en las heces va a eliminar ooquistes, y estos ooquistes tienen que transformarse en ooquistes esporulados. Por eso, si ustedes se acuerdan de la clasificación de los protozoarios, porque toxoplasma es un protozoario también, está en el grupo de los esporozoarios, ¿ya? Esporozoarios, junto con malaria, junto con babesia, junto con coccidias, ¿no? Entonces, estos ooquistes esporulados van a contaminar, no infectar, van a contaminar alimentos que podría ingerir directamente la mujer gestante, libre de la infección, o sea que nunca se ha infectado, y si eso sucede, podría transmitir por vía transplacentaria, ya, los taquizoitos que van a infectar al feto, y puede producir alteraciones, dependiendo todavía en qué estadio de la gestación se encuentre. O sea, tienen que reunirse muchas características a la vez, muchas condiciones a la vez, para que pueda darse una afectación en el recién nacido. Lo más común, ya, no es esa vía, sino que más bien el gato elimina esos ooquistes que se van a hacer esporulados, y eso son ingeridos por otros animales, y estos animales, ya, que pueden ser de varias especies, cualquiera de ellas, al ingerir van a desarrollar quistes a nivel de su tejido muscular, y al ingerir carne poco cocida, ya, la gestante o en general cualquier humano puede llevarse esos quistes viables y desarrollar también toxoplasmosis, ¿ya? O sea, no es tanto el gato, esta es la vía más común, pero todo esto tiene que suceder en la gestante libre de la infección, ¿ya? Una persona que no tiene serología para toxoplasma. Entonces, si yo a una gestante, por ejemplo, o a una mujer en edad fértil le pido serología para toxoplasma y sale IgG positivo, ¿qué le voy a decir? Que no tiene ningún problema. Cuando se embarace puede tener problemas por cualquier otra cosa, pero por toxoplasma ya no va a tener, porque ya se infectó, ya tiene anticuerpos. Si saliese IgG negativo, ¿no?, una mujer en edad fértil, ella sí debería tener cuidado, porque el rato que se embarace, como está libre de la infección, si se infecta va a ser primo infección, y eso sí le puede causar problemas, dependiendo todavía en qué etapa de la gestación adquiera la infección. Bueno, los